Había algo en el horizonte que helaba la sangre de cualquier marinero. La bandera negra ondeando al viento, el cráneo y las tibias cruzadas anunciando muerte y saqueo. Pero existe algo que aterraba aún más que avistar una vela pirata en la distancia. ¿Saben qué era? Ser un pirata con el estómago vacío. Porque en el vasto teatro de los océanos, donde el acero cortaba el aire y la pólvora bramaba como trueno, existía un enemigo silencioso, invisible, implacable. Un enemigo que no portaba espada ni cañón, pero que derrotaba a más hombres que cualquier batalla naval: el hambre. Mantener alimentados a 500 piratas hambrientos, malhumorados y desesperados, no era simplemente un trabajo difícil. Era la pesadilla permanente de todo capitán en alta mar. Y no se trataba solo de encontrar comida. Se trataba de encontrar suficiente comida. Cada maldito día. Imaginen esto: 1000 libras de provisiones desaparecían en los estómagos sin fondo de la tripulación antes del anochecer. El equivalente a un automóvil pequeño siendo devorado antes de que el sol se hundiera en el horizonte como una moneda de oro tragada por las aguas. Un barco pirata no era solo una fortaleza flotante. Era un restaurante a tiempo completo de alto riesgo, donde los clientes portaban espadas afiladas, tenían modales peores que bestias y se negaban rotundamente a escuchar las palabras: «Se nos acabó eso». El pirata promedio necesitaba aproximadamente 2 libras de comida al día para mantenerse funcional, para poder trepar por las jarcias, cargar cañones, pelear y sobrevivir bajo el sol caribeño que derretía hasta las intenciones más nobles. Esto puede no sonar como mucho hasta que comprendan que el estadounidense moderno consume alrededor de 4 libras diarias, con acceso fácil a refrigeración y supermercados en cada esquina. Los piratas se las arreglaban con la mitad de esa cantidad mientras realizaban trabajos brutales, extenuantes, bajo un cielo que no conocía misericordia. Medir estas raciones estaba lejos de ser preciso. No había básculas ni tazas medidoras a bordo de los navíos piratas. Los intendentes calculaban las porciones a ojo desnudo usando cucharones de madera, tazas o simplemente sus propias manos curtidas por la sal. Un puñado de frijoles secos o un trozo de carne salada del tamaño de un puño eran medidas comunes. Las cantidades más grandes se estimaban por barril, con suposiciones basadas en qué tan lleno parecía cada contenedor cuando lo sacudían. Contar nutrición con precisión no era exactamente una especialidad pirata. Si no estabas muriendo activamente de hambre, la comida había cumplido su propósito. El espacio de almacenamiento presentaba otro desafío monumental. Un barco pirata típico podía transportar entre 50 y 100 barriles de comida a máxima capacidad. Cada barril contenía aproximadamente 200 libras de productos secos o casi 300 libras de carne salada cuando estaba bien empacado. Estos almacenes de comida competían por el precioso espacio con armas, municiones, botín robado y la propia tripulación. El almacenamiento de alimentos se extendía más allá de los barriles. El pescado y la carne secos colgaban de las vigas del techo como decoraciones macabras. Sacos de grano y frijoles se metían en cada rincón disponible. Animales vivos se mantenían en cubierta hasta la hora de la comida, con sus balidos y cacareos mezclándose con los gritos de los hombres. Cada pulgada del barco que no era necesaria para navegar se convertía en espacio potencial de despensa. El navío mismo era una alacena flotante que olía fuertemente a sal, sudor y ese misterioso hedor en el rincón que nadie se atrevía a investigar demasiado. La comida fresca era casi inexistente en los viajes largos. Sin refrigeración, las frutas y verduras se pudrían en cuestión de días. La carne se echaba a perder aún más rápido bajo el calor tropical. Las frutas frescas obtenidas durante las paradas en islas desaparecían inmediatamente en bocas hambrientas. Estos raros manjares no se disfrutaban solo por el sabor. Sin saberlo, prevenían el escorbuto, esa dolencia misteriosa que hacía sangrar las encías y que los dientes cayeran como fichas en una mala noche de dados en la taberna. El intendente llevaba la inmensa responsabilidad de rastrear los suministros de alimentos. Esto no era solo contabilidad, era matemática de supervivencia. Quédense sin comida y la tripulación podría morir de hambre o amotinarse. Y ninguna de las dos opciones terminaba bien para nadie. Algunos intendentes habilidosos mantenían marcas detalladas de tiza en las tapas de los barriles indicando contenido y días estimados de provisiones restantes. Cuando los suministros de alimentos disminuían a niveles peligrosos, las tensiones a bordo se disparaban como pólvora encendida. Los registros históricos mencionan peleas que estallaban por raciones faltantes. Los ladrones de comida enfrentaban castigos severos, a veces incluso siendo abandonados en islas desiertas por robar una galleta extra durante tiempos difíciles. En un mundo donde el oro podía ser abundante pero la comida escasa, robar raciones extra a menudo se consideraba un crimen mayor que robar monedas de los cofres del capitán. A pesar de toda su reputación como rebeldes caóticos,
Los piratas mantenían sistemas de distribución de alimentos sorprendentemente estrictos. El capitán y los oficiales recibían porciones ligeramente más grandes, pero la diferencia era mucho menos pronunciada que en los buques navales de la época. El código pirata podía ser flexible en muchos asuntos, pero compartir comida tenía reglas tan firmes como las tablas bajo sus pies. Un pirata podía esquivar los barcos del rey, pero no podía escapar de su propia necesidad de comer. Y así, con provisiones menguantes y desesperación creciente, los piratas volvían su atención hacia el horizonte, buscando la única cosa más valiosa que el oro, alimento para sobrevivir otro día más. El hambre hacía a los piratas prácticos de maneras que las leyendas rara vez cuentan. Mientras que los cofres del tesoro llenos de oro hacen historias emocionantes para tabernas y fogatas, la verdad es que muchas incursiones piratas apuntaban a algo mucho más mundano, pero infinitamente más valioso: suministros de comida. Un barco cargado con harina, cerdo salado y ron era a menudo más atractivo que uno que transportaba seda o plata. No puedes comer doblones de oro, aunque algunos marineros desesperados probablemente lo intentaron, masticando metal precioso mientras sus estómagos aullaban de vacío. Los piratas se convirtieron en expertos en identificar qué barcos llevaban las mejores provisiones. Los buques mercantes eran objetivos principales, particularmente aquellos que navegaban desde puertos coloniales de regreso a Europa. Estas naves a menudo llevaban amplias reservas de alimentos para sus largos viajes a través del Atlántico. Cuanto más grande era el barco mercante, más probable era que llevara una cocina bien surtida y bodegas repletas. Los galeones españoles podían haber transportado más riqueza, pero los buques mercantes holandeses típicamente tenían mejores suministros de alimentos. Lo más importante, usualmente estaban menos fuertemente armados. Los barcos navales rara vez eran atacados para conseguir comida a menos que los piratas estuvieran verdaderamente desesperados. Si bien los buques militares llevaban provisiones sustanciales, también llevaban cañones sustanciales y luchadores entrenados que sabían usar tanto el acero como la pólvora. El capitán pirata inteligente sabía que la mejor comida era aquella que no requería perder la mitad de tu tripulación para obtenerla. La supervivencia siempre pesaba más que la gloria. Avistar posibles buques portadores de comida se convirtió en una habilidad especializada, un arte practicado por vigías con ojos agudos como halcones. Los observadores vigilaban barcos que navegaban bajo en el agua, una señal inequívoca de carga pesada. Notaban las banderas y marcas que identificaban compañías mercantes conocidas por barcos bien provistos. Algunas tripulaciones piratas incluso mantenían redes de inteligencia crudas pero efectivas en pueblos portuarios, recopilando información sobre barcos recientemente partidos y su carga. Un buen informante en el puerto correcto valía su peso en cerdo salado. El proceso real de abordaje priorizaba velocidad e intimidación sobre derramamiento de sangre. Los piratas preferían su carne salada, no a sus enemigos. La mayoría de las tripulaciones mercantes se rendían rápidamente cuando enfrentaban piratas, sabiendo que la resistencia a menudo significaba muerte, mientras que la cooperación usualmente significaba supervivencia. Un dicho común entre mercantes era: mejor perder la carga que la vida. Una incursión de comida típica seguía un patrón preciso, casi ritual. Una vez que el buque mercante se rendía, los piratas enviaban un grupo de abordaje de 15 a 20 hombres. Mientras unos pocos custodiaban a la tripulación capturada con pistolas y espadas desenvainadas, el resto se dirigía directamente a la bodega de carga y la cocina. No estaban agarrando artículos al azar. Seguían una lista de prioridades clara, perfeccionada a través de años de hambruna y experiencia. Primero venía la carne, el producto alimenticio más valioso en el mar. Los barriles de carne de res o cerdo salado valían su peso en plata para piratas hambrientos. Estas fuentes de proteína mantenían a los hombres fuertes y duraban meses cuando estaban correctamente preservadas. Algunos barcos llevaban hasta 60 barriles de carne, suficiente para alimentar a una tripulación durante más de un mes. Los piratas rodaban estos barriles hacia sus propios botes con reverencia casi religiosa. Segunda en importancia venía la harina y las galletas marineras. Estos básicos formaban la base de las dietas piratas. Un barril de harina podía proporcionar pan para 100 hombres durante casi una semana. Los piratas agarraban galletas marineras por cajones enteros. Estas galletas duras como roca podían saber a cartón salado, pero permanecían comestibles durante años. Algunas eran tan duraderas que podían funcionar como material de construcción en caso de necesidad, o como proyectiles en peleas de borrachos. El alcohol ocupaba un lugar sorprendentemente alto en la lista de prioridades, no solo por recreación sino por razones prácticas que iban más allá del simple placer. El agua potable limpia era difícil de almacenar durante periodos largos sin que se volviera verdosa y repugnante, mientras que el ron y el vino permanecían potables e impulsaban la moral.
Un pirata típico podía consumir medio galón de grog débil diariamente, lo que significa que una tripulación de 500 hombres requería almacenes masivos de alcohol. Sin ron, los hombres no solo se deshidrataban, se desmoralizaban. La fruta venía después, especialmente los cítricos. Si bien los piratas no entendían la vitamina C ni los complejos procesos del cuerpo humano, sabían por experiencia amarga que los barcos con acceso a fruta fresca tenían menos casos de escorbuto. Limones, limas y naranjas desaparecían en sacos piratas a velocidad notable durante las incursiones. Estos tesoros brillantes y ácidos eran más preciados que las joyas en ciertos momentos. Los barriles de agua eran el objetivo esencial final. Un barco pirata requería aproximadamente 2.000 galones de agua potable por semana. El agua dulce valía la pena pelear por ella, especialmente en regiones tropicales donde las lluvias podían ser impredecibles y donde el sol convertía cada gota en oro líquido. No todas las incursiones tenían éxito. El clima, las patrullas navales o una resistencia inesperadamente feroz podían enviar a los piratas huyendo con las manos vacías y el orgullo herido. Cuando las incursiones fallaban, las opciones de respaldo eran limitadas y sombrías. Algunas tripulaciones se desviaban hacia islas cercanas, cazando cualquier vida silvestre que pudieran encontrar. Otros arriesgaban atacar embarcaciones pesqueras o aldeas costeras. Objetivos más pequeños, pero más fáciles de abrumar. En situaciones verdaderamente desesperadas, los piratas ocasionalmente recurrían al canibalismo. Los registros judiciales de piratas capturados incluyen varios relatos perturbadores de sorteos para determinar quién sería sacrificado para alimentar a los demás. Estos incidentes eran raros, pero mostraban la realidad brutal de la inanición en el mar. Los capitanes piratas exitosos aprendieron a diversificar sus estrategias de adquisición de alimentos. Eran los planificadores de comidas más mortales de la historia. Los verdaderamente preparados mantenían conocimiento detallado de ubicaciones costeras donde se podía obtener alimentos. Ensenadas aisladas con agua dulce, islas con árboles frutales o cerdos salvajes, y pequeños asentamientos que podían ser fácilmente saqueados. Este conocimiento geográfico era tan valioso como cualquier mapa del tesoro. Cuando las bodegas estaban llenas y la tripulación alimentada, los piratas enfrentaban su siguiente desafío, como cocinar sin quemar su barco de madera hasta la línea de flotación. Esto no era una preocupación trivial. Un buque hecho completamente de madera seca empapada en alquitrán y brea inflamables, cargando pólvora y repleto de 500 hombres hambrientos era esencialmente una caja de yesca flotante. Un cocinero demasiado ambicioso podía convertir la cena en un funeral vikingo, con llamas devorando mástiles y velas, mientras los hombres saltaban al océano como ratas ardientes. La solución vino en forma de la caja de fuego o fogón del barco, un área de cocina especialmente diseñada típicamente ubicada en la cubierta principal cerca del centro del navío. Estas ingeniosas invenciones consistían en un pozo de arena o revestido de ladrillos donde se podían mantener fuegos controlados con riesgo mínimo para el buque. El fogón era a menudo la pieza de tecnología más sofisticada en un barco pirata, rodeado de láminas de metal y mantenido bajo vigilancia constante. Un descuido, una chispa errante, y todo podía terminar en tragedia. En buques más grandes, un área dedicada llamada galera albergaba este pozo de fuego. Sin embargo, la mayoría de los barcos piratas eran buques mercantes reutilizados con espacio limitado y modificaciones apresuradas. Muchas tripulaciones simplemente creaban áreas de cocina improvisadas que podían ser desarmadas y almacenadas cuando no estaban en uso. Durante tormentas o batallas, los fuegos se extinguían inmediatamente. Los piratas podían pasar días sin comida caliente cuando los mares estaban agitados, masticando galletas duras y carne fría mientras las olas golpeaban el casco como puños de gigantes. Las herramientas de cocina pirata eran sorprendentemente básicas. Grandes ollas de cobre o hierro servían como los recipientes de cocina primarios, colgando de barras transversales de metal sobre el fuego. Estos calderos típicamente contenían entre 10 y 20 galones de cualquier estofado, sopa o guiso que se estuviera preparando. Un barco pirata promedio podría poseer solo 2 o 3 de estas preciosas ollas, guardadas con más celo que muchas armas. Los cuchillos cumplían doble función como armas y utensilios de cocina. Cucharones de madera y cucharas toscas ayudaban a distribuir la comida, mientras que barriles cortados por la mitad servían como tazones de mezcla. En lugar de platos, los piratas típicamente comían de trincheros, piezas planas de pan duro que absorbían los jugos de su comida y podían comerse después, sin dejar nada que lavar. La vajilla comestible original no fue inventada por restaurantes modernos, sino por marineros que odiaban lavar platos con pasión ardiente. Los deberes reales de cocina recaían en un cocinero designado del barco o en un miembro rotativo de la tripulación con el trabajo menos deseable a bordo. Ser asignado a detalles de cocina era a menudo un castigo,
ya que implicaba despertar antes del amanecer, trabajar en calor intenso y sufrir la ira de 500 críticos si la comida decepcionaba. Los relatos históricos mencionan varios casos de cocineros de barcos siendo golpeados o arrojados por la borda por servir comidas particularmente malas. El cocinero vivía con una espada de Damocles invisible, sobre su cabeza hecha de hambre y mal humor. Los métodos de cocina estaban limitados, tanto por el equipo como por los ingredientes. La ebullición dominaba la cocina pirata. Ablandaba la carne salada dura y convertía las galletas marineras en algo remotamente comestible, aunque nunca delicioso. Un estofado pirata típico podía hervir a fuego lento durante 6 a 8 horas, con ingredientes agregados a lo largo del día a medida que estaban disponibles. El tiempo de cocción más largo ayudaba a matar bacterias y parásitos que prosperaban en alimentos mal preservados, salvando vidas sin que nadie entendiera por qué. Freír era posible pero menos común, requiriendo aceite de cocina precioso que podría usarse mejor para lámparas que iluminaban las cubiertas oscuras durante la noche. Cuando estaba disponible, las sartenes agregaban variedad a la dieta. Los piratas ocasionalmente usaban planchas de metal calentadas directamente en el fuego para cocinar panes planos hechos de harina y agua. Un cambio bienvenido de las galletas duras que podían romper dientes. La pieza central de la cocina pirata era el lobscouse, un estofado hecho de carne salada, galletas de barco y cualquier otra cosa que estuviera disponible. Este plato aparecía en innumerables variaciones dependiendo de las provisiones. Un buen cocinero podía agregar cebollas, guisantes secos o incluso col encurtida cuando estaba disponible. La mezcla resultante no era bonita, pero proporcionaba energía sostenida para trabajo duro. Sabía a supervivencia misma. Las opciones de condimentos eran sorprendentemente diversas. Los piratas valoraban mucho las especias, no solo como bienes comerciales, sino para propósitos prácticos de cocina. Pimienta, semillas de mostaza y vinagre ayudaban a enmascarar el sabor de la carne que se estaba echando a perder. La sal se usaba liberalmente, tanto para preservación como para sabor. Los barcos que saqueaban en el Caribe a veces adquirían chiles locales, creando variaciones inesperadamente picantes de platos tradicionales que hacían llorar a los hombres, aunque nunca lo admitirían. El tiempo y la programación importaban enormemente en la cocina a bordo del barco. Con solo un pozo de fuego y ollas limitadas, alimentar a 500 hombres requería planificación cuidadosa. Las comidas típicamente se servían 2 veces al día, una porción matutina y una comida nocturna más grande. La comida se distribuía por grupos de guardia en lugar de todos a la vez, permitiendo que el equipo de cocina limitado sirviera a toda la tripulación en turnos. Era una danza coreografiada de hambre y paciencia. La calidad de la comida pirata variaba dramáticamente según el éxito reciente en adquirir suministros. Después de una buena incursión, las tripulaciones podían disfrutar de pan relativamente fresco, carne correctamente cocinada e incluso frutas preservadas. A medida que pasaban las semanas y los suministros disminuían, las comidas gradualmente se deterioraban en galletas ablandadas en agua y porciones minúsculas de carne fuertemente salada. La dieta pirata seguía un ciclo predecible. Festín, comidas decentes, comida tolerable, sustancias apenas comestibles, finalmente, hambre desesperada. Pero incluso con acceso a ingredientes e instalaciones de cocina, había momentos en que la comida simplemente se acababa. Los barriles vacíos señalaban un desastre inminente en un barco pirata, y entonces comenzaba la verdadera lucha por la supervivencia. Barriles vacíos señalaban un desastre inminente en un barco pirata. Cuando las provisiones normales disminuían, las tripulaciones recurrían a medidas cada vez más desesperadas para evitar la inanición. Primero entre estas opciones de emergencia estaba la pesca, una solución que parece obvia para personas que pasaban sus vidas en el mar rodeadas de agua repleta de vida. Sin embargo, los registros históricos revelan un hecho sorprendente. Los piratas eran a menudo terribles pescadores. Este detalle irónico ha desconcertado a historiadores durante generaciones. ¿Por qué los marineros profesionales luchaban con atrapar peces? La respuesta radica en la especialización. La mayoría de los piratas eran antiguos marineros navales o miembros de tripulaciones mercantes. Sabían cómo navegar barcos, reparar velas, cargar cañones y luchar, pero no cómo atrapar la cena. Los buques navales y los barcos mercantes típicamente llevaban pescadores dedicados o compraban alimentos en puertos. Los piratas rara vez priorizaban las habilidades de pesca al reclutar nuevos miembros. Preferían hombres que pudieran blandir machetes, no cañas de pescar. Un hombre que podía matar valía más que uno que podía alimentar. Sin embargo, el hambre los obligaba a intentarlo. Los esfuerzos de pesca típicamente involucraban líneas de mano simples dejadas caer por los lados de buques estacionarios. Estas configuraciones crudas consistían en cuerda,
anzuelos hechos de clavos o alambre doblados y cualquier carnada que pudiera ser perdonada. El rendimiento era impredecible, a veces proporcionando un modesto suplemento a las raciones menguantes, otras veces produciendo nada después de días de esfuerzo que dejaban a los hombres mirando las aguas burlonamente vacías. Presas más grandes ocasionalmente se presentaban. Delfines, tiburones e incluso tortugas marinas eran cazados cuando surgía la oportunidad. Las tortugas marinas resultaban particularmente valiosas, ya que podían mantenerse vivas a bordo hasta que se necesitaran, proporcionando carne fresca durante días. Los relatos históricos mencionan tripulaciones capturando y almacenando hasta 20 tortugas en cubierta durante tiempos especialmente difíciles, con las pobres criaturas volteadas sobre sus caparazones, esperando su destino inevitable. Cuando la pesca fallaba, la caza en tierra se convertía en la siguiente opción. Las incursiones costeras rápidas permitían a los piratas cazar cualquier vida silvestre que pudieran encontrar. Estas expediciones eran necesariamente breves. Las visitas prolongadas a la costa aumentaban el riesgo de captura por las autoridades. Los grupos de caza rara vez se aventuraban más de una milla tierra adentro, enfocándose en animales fácilmente atrapados como cerdos, cabras o aves. Cualquier cosa que se moviera y pudiera comerse era un objetivo legítimo. Las islas del Caribe ofrecían ventajas particulares durante las escaseces de alimentos. Muchas contenían cerdos y cabras salvajes, descendientes de ganado dejado por exploradores anteriores específicamente para proporcionar alimentos para viajes futuros. Estos animales salvajes proporcionaban una fuente de alimentos de emergencia para tripulaciones hambrientas. Las paradas en islas también permitían recolectar huevos de nidos de aves y recoger frutas silvestres, nueces o raíces. La naturaleza se convertía en una despensa no confiable pero necesaria. Cuando ni la pesca ni la caza proporcionaban suficiente alimento, el intendente implementaba racionamiento formal. Este proceso seguía protocolos estrictos para garantizar equidad y maximizar las posibilidades de supervivencia. Las porciones diarias se calculaban según las provisiones restantes y el tiempo esperado hasta la próxima oportunidad de aprovisionamiento. Una ración de emergencia típica podría incluir solo 4 onzas de carne y 6 onzas de pan diariamente, aproximadamente un cuarto de las porciones normales. Los estómagos gruñían como tormentas distantes. La distribución durante los periodos de racionamiento seguía una jerarquía clara. Los miembros trabajadores de la tripulación recibían prioridad, ya que su trabajo físico mantenía el barco funcionando. El capitán y los oficiales típicamente recibían las mismas porciones reducidas que la tripulación regular. A diferencia de los buques navales donde los oficiales mantenían raciones más grandes incluso durante escaseces, la igualdad pirata en el sufrimiento era sagrada. Los miembros heridos o enfermos de la tripulación recibían porciones más pequeñas a menos que el médico del barco interviniera. Estar postrado en cama en un barco pirata hambriento significaba esperar que tus compañeros te quisieran lo suficiente como para compartir sus míseras porciones. El racionamiento de agua acompañaba las escaseces de alimentos, a menudo con restricciones más severas. Mientras que los humanos pueden sobrevivir semanas sin comida, la deshidratación mata en días bajo el sol tropical implacable. Durante escaseces extremas, el agua podría limitarse a solo 16 onzas por persona diariamente, apenas suficiente para sostener la vida en climas tropicales donde el sudor fluía como ríos. Las raciones de alcohol típicamente se mantenían incluso cuando el agua era escasa, ya que los beneficios psicológicos del ron ayudaban a prevenir motines. Un hombre borracho era más feliz que uno sobrio y sediento. A medida que el hambre se profundizaba, los piratas recurrían a fuentes de alimentos cada vez más desagradables. El cuero de cinturones, zapatos y componentes de aparejos podía hervirse hasta que estuviera lo suficientemente suave para masticar. El material resultante proporcionaba nutrición mínima pero ayudaba a llenar estómagos vacíos. Las velas hechas de cebo podían comerse en verdaderas emergencias, proporcionando pequeñas cantidades de grasa y calorías. Sabían hacer horrible, pero el hambre hacía que cualquier cosa fuera tolerable. Las ratas, normalmente consideradas plagas, se convertían en valiosas fuentes de proteína durante las hambrunas. Estos roedores adaptables prosperaban a bordo de los barcos, alimentándose de migajas y grano almacenado. Cazar ratas se convertía en una actividad organizada durante las escaseces de alimentos, con miembros de la tripulación compitiendo por atrapar más. Los gatos del barco, normalmente mantenidos para controlar la población de ratas, a veces desaparecían durante escaseces severas de alimentos. Nadie hacía preguntas sobre su paradero, y los estofados de esos días tenían un sabor particularmente misterioso. En las circunstancias más oscuras, los documentos históricos registran casos de canibalismo entre tripulaciones piratas hambrientas.
Los testimonios judiciales de principios de 1700 describen varios incidentes donde miembros moribundos o muertos de la tripulación fueron consumidos por sus compañeros de barco. Estos relatos sombríos típicamente involucraban sorteos para determinar quién sería sacrificado para alimentar a los demás. Mientras eran raros, estos incidentes demuestran las medidas extremas tomadas cuando todas las demás opciones habían fallado. El mar no conocía moral cuando el hambre aullaba. La opción de emergencia final, una que los capitanes intentaban desesperadamente evitar, era la deserción. Cuando la inanición parecía inevitable, las tripulaciones a veces abandonaban barcos, tomando botes pequeños hacia la tierra más cercana o acercándose a buques para rendirse. Esto representaba un fracaso total para un capitán pirata y a menudo resultaba en ejecución si eran atrapados por las autoridades. La horca esperaba a aquellos que elegían la supervivencia sobre la lealtad. A través de la amarga experiencia, los capitanes piratas aprendieron que la supervivencia en el mar requería más que solo coraje y habilidad de lucha. Exigía previsión, planificación y pensamiento estratégico que iba mucho más allá de simplemente reaccionar al hambre. La estrategia era empleada por capitanes piratas veteranos, la creación de alijos secretos de comida en islas remotas. Estos depósitos de suministros ocultos servían como seguro contra la inanición y revelaban un nivel de pensamiento anticipado que contradice la imagen popular de los piratas como saqueadores impulsivos. No eran solo ladrones del mar, eran maestros de la logística de supervivencia. Mapear estas ubicaciones de alijos se convirtió en uno de los secretos más celosamente guardados de un capitán pirata. A diferencia de los ficticios mapas del tesoro de las leyendas, los mapas de alijos de comida eran reales e increíblemente valiosos. Muchos capitanes memorizaban sus ubicaciones de alijos en lugar de arriesgarse a crear evidencia física que tentar nuevamente continuar pudiera caer en manos equivocadas. Las islas del Caribe proporcionaban ubicaciones ideales para estas despensas ocultas. Los registros históricos documentan al menos 20 alijos de comida piratas conocidos descubiertos después de que terminara la edad dorada de la piratería. Los prepes originales no eran entusiastas suburbanos del apocalipsis, sino perros de mar curtidos con parches en los ojos y cicatrices que contaban historias. La selección del sitio seguía criterios estrictos. La ubicación ideal del alijo necesitaba ser accesible por barco, pero no fácilmente encontrada por patrullas navales. Pequeñas cuevas, ensenadas ocultas y arboledas densas de bosque se convirtieron en lugares de escondite favoritos. Algunas tripulaciones incluso construyeron estructuras toscas de piedra o enterraron barriles sellados para proteger sus suministros de los elementos y los animales. Era arquitectura de supervivencia en su forma más pura. Más innovador que los alimentos almacenados era la práctica de crear fuentes de alimentos vivos. Los piratas deliberadamente liberaban animales en islas deshabitadas, creando suministros de alimentos autosostenibles que podían cosecharse años después. Las cabras eran las especies introducidas más comúnmente, elegidas por su resistencia y capacidad para prosperar con vegetación mínima. Una sola pareja reproductora podía producir docenas de crías en un año, estableciendo rápidamente una población salvaje. Estos rebaños fantasma pastaban en islas olvidadas, multiplicándose sin saber que eran reservas de carne vivientes. Los cerdos ocupaban el segundo lugar como introducción de ganado más popular. Su naturaleza omnívora les permitía sobrevivir comiendo prácticamente cualquier cosa que encontraran. Un par de cerdos reproductores dejados en una isla podía convertirse en una manada de 50 en apenas 2 años. Los pollos ocasionalmente se unían a estas poblaciones insulares a pesar de ser menos resistentes que los mamíferos. Encontrar una isla con gallinas salvajes era como descubrir oro emplumado que ponía huevos. La estrategia se extendía más allá de los animales a las plantas también. Árboles frutales, particularmente variedades cítricas que ayudaban a prevenir el escorbuto, se plantaban cerca de sitios de alijos. Los cocoteros, no nativos del Caribe pero transportados allí, se establecieron en varias islas por tripulaciones con visión de futuro. Estas palmas proporcionaban agua de coco, carne nutritiva y sombra, todo en un paquete conveniente que crecía hacia el cielo como torres verdes de esperanza. No todos los piratas confiaban únicamente en alijos ocultos. Algunas tripulaciones ambiciosas establecieron bases semipermanentes en islas remotas, manteniendo granjas rudimentarias cuando no estaban en el mar. Los registros de 1722 mencionan un escondite pirata en las Bahamas que incluía pequeñas parcelas de maíz, frijoles y calabaza atendidas por esclavos capturados y miembros de la tripulación demasiado heridos para navegar. Estos asentamientos fantasma existían en un limbo extraño entre la civilización y el salvajismo, donde hombres que rechazaban las leyes cultivaban la tierra como campesinos. Las tripulaciones piratas legendarias, aquellas cuyas reputaciones resonaban a través de los mares como cañones en la niebla,
Entendían algo fundamental que separaba a los supervivientes de los cadáveres flotantes. Entendían que cada batalla a lo largo de la historia compartía un elemento común. Los luchadores hambrientos rara vez ganaban. Un estómago vacío convertía incluso al guerrero más feroz en poco más que un esqueleto tambaleante con una espada. Los piratas entendían esta verdad fundamental y desarrollaron rituales alimenticios específicos antes del combate. Las comidas previas a la batalla servían múltiples propósitos más allá de la simple nutrición. Construían moral, creaban unidad y fortificaban tanto el cuerpo como el espíritu para la violencia venidera. Un hombre bien alimentado peleaba con el corazón de un león. Un hombre hambriento peleaba con la desesperación de un perro moribundo. El día antes de un enfrentamiento esperado, los intendentes emitían raciones extra. Estas porciones previas a la batalla típicamente incluían el doble de la asignación estándar de carne y pan adicional. Esta práctica no era mera generosidad, sino planificación táctica fría y calculada. Un pirata con reservas de energía luchaba mejor y más tiempo que uno debilitado por el hambre. Los registros de barcos capturados de buques piratas mencionaban tripulaciones recibiendo porciones de batalla 24 horas antes de ataques planificados, con órdenes estrictas de no desperdiciar ni una migaja. Estas comidas venían con órdenes estrictas contra el desperdicio. Cualquiera sorprendido descartando comida antes de la batalla enfrentaba castigo severo. Lo único peor que un pirata hambriento era un pirata hambriento que había tirado su última comida. El desperdicio no solo era estúpido, era traición contra uno mismo y contra la tripulación. El alcohol jugaba un papel complejo en la preparación para el combate. Mientras que las fuerzas militares modernas prohíben beber antes de la batalla, los piratas lo abrazaban con entusiasmo calculado. La ración estándar previa a la lucha incluía media pinta de ron por hombre, cuidadosamente medida para proporcionar coraje sin causar incapacitación. Esta cantidad, aproximadamente 3 tragos modernos, entregaba suficiente valentía líquida sin afectar seriamente la capacidad de lucha. El punto óptimo entre la cobardía y la estupidez borracha. Los capitanes mantenían reservas especiales de alimentos de mayor calidad específicamente para el consumo previo a la batalla. Estos podían incluir frutas preservadas, carnes especiadas o incluso chocolate cuando estaba disponible. Estos raros manjares servían como poderosas herramientas psicológicas, recordando a las tripulaciones lo que el saqueo exitoso podía proporcionar y creando asociaciones positivas con la lucha venidera. El cerebro recordaba, pelear significa comer bien. La comida comunal marcaba la víspera de la batalla en los barcos piratas. A diferencia de los horarios normales de comida divididos por turnos de guardia, las comidas previas a la batalla reunían a toda la tripulación cuando era posible. Esta experiencia compartida fomentaba la unidad y permitía a los capitanes dirigirse a todos simultáneamente, entregando instrucciones finales o discursos motivacionales mientras los hombres comían. Las palabras se digerían junto con la comida, ambas alimentando lo que vendría. La tradición de comida más importante venía después del combate, la fiesta de victoria. Sobrevivir a una batalla daba derecho a los piratas a la mejor comida y bebida disponible. Estas celebraciones consumían recursos sustanciales, pero servían funciones esenciales que los capitanes inteligentes nunca ignoraban. Aliviaban el estrés del combate, honraban a los muertos cuyos cuerpos ahora alimentaban a los peces, y reforzaban los lazos sociales tensados por la violencia. Las tripulaciones que omitían celebraciones de victoria a menudo sufrían peores problemas de moral que aquellas que pasaban hambre preparándose para la siguiente lucha. Durante estas fiestas, las reglas normales de racionamiento se suspendían temporalmente. Los hombres comían hasta llenarse, bebían hasta que el mundo giraba, y por unas horas olvidaban que navegaban en ataúdes de madera a través de aguas que querían tragarlos. La risa resonaba a través de cubiertas manchadas de sangre, y por un momento, ser pirata no parecía la peor elección de vida posible. A través de siglos de prueba y error, de tripulaciones que murieron de hambre y otras que prosperaron, los piratas descubrieron lo que los nutricionistas modernos ahora confirman con ciencia y números: la comida afecta el rendimiento. No solo un poco. Dramaticamente. Desde el racionamiento cuidadoso hasta las reservas estratégicas, desde las celebraciones de victoria hasta los alijos ocultos en islas olvidadas, los piratas desarrollaron una relación compleja con su comida que iba mucho más allá de simplemente llenar estómagos vacíos. Esta relación ayudó a transformar a marineros hambrientos en los luchadores marítimos más temidos de la historia. No porque fueran más crueles o más valientes que otros hombres, sino porque entendieron algo profundo. El camino hacia la victoria no solo se pavimentaba con pólvora y acero, sino con cada bocado de pan duro, cada trago de ron aguado, cada onza de carne salada que mantenía el alma atada al cuerpo cuando el mar y el hambre conspiraban para separarlos. Al final, la historia de los piratas no es solo una crónica de batallas navales y tesoros enterrados.
Es la historia de hombres atrapados entre dos hambrunas, el hambre del estómago y el hambre del alma. Hombres que rechazaron las cadenas de la sociedad solo para descubrir que el océano tenía sus propias cadenas, forjadas no de hierro sino de necesidad biológica simple y despiadada. Cada barril de carne salada, cada galleta dura como piedra, cada sorbo de agua verdosa representaba la delgada línea entre la vida y la muerte. Los piratas navegaban no solo a través de mares tormentosos, sino a través de un paisaje de hambre constante donde cada decisión sobre comida podía significar la diferencia entre la gloria y una tumba acuática sin nombre. Las estrategias que desarrollaron, desde sus alijos secretos hasta sus redes de caza, desde su distribución igualitaria hasta sus rituales de batalla, revelaban mentes que entendían la supervivencia con una claridad que solo el hambre verdadera puede enseñar. Eran innovadores forzados por la necesidad, ingenieros de la supervivencia operando en el laboratorio más brutal imaginable, el mar abierto donde los errores se pagaban con muerte lenta. Y quizás la lección más profunda que dejaron, inscrita no en mapas del tesoro sino en los huesos que descansan en el fondo del Caribe, es esta. No importa cuán rebelde sea tu espíritu, no importa cuán grande sea tu sed de libertad, no importa cuánto oro llenes en tus cofres, nunca, jamás, podrás escapar de tu propia mortalidad. No puedes negociar con el hambre. No puedes intimidar a la sed. No puedes apuñalar al escorbuto. Los piratas que recordamos como leyendas no fueron los más crueles ni los más audaces. Fueron los más inteligentes en la guerra contra el hambre. Los que entendieron que antes de conquistar el mar, primero debían conquistar sus propios estómagos vacíos. Así que la próxima vez que escuches una historia de piratas y tesoros, recuerda esto. El verdadero tesoro nunca fue el oro en el cofre. Era el barril de carne salada en la bodega. Era el agua dulce que significaba otro día de vida. Era la habilidad, la astucia y la planificación despiadada que mantenía 500 estómagos lo suficientemente llenos como para seguir navegando hacia el horizonte donde el sol se derretía cada noche como mantequilla en el infierno. Porque al final, en ese vasto teatro azul donde jugaban con sus vidas, los piratas aprendieron la lección más antigua de la humanidad. Puedes ser el hombre más libre del mundo, pero si no puedes comer, esa libertad no vale ni el cuero de tus botas, que eventualmente hervirás y comerás de todos modos. Si esta crónica del hambre y la supervivencia despertó algo en ti, si sentiste el viento salado y el vacío en el estómago, si por un momento navegaste con esos hombres desesperados en sus ataúdes de madera, entonces únete a nuestra tripulación. Suscríbete para más historias del mar, donde cada relato es un viaje a los rincones oscuros de la historia que nadie más se atreve a explorar. Porque las mejores historias, como las mejores comidas piratas, son aquellas que te mantienen con vida lo suficiente como para contar el cuento.